Buenos días jóvenes, hoy vamos a concretar acerca del sistema reproductor. Recordemos que el sistema reproductor en lo que viene a ser los vertebrados vamos a tener una diferencia muy marcada. En ello vamos a tener en particular lo que viene a ser como tema de reproducción a un proceso por el cual se va a perpetuar una especie. Una especie utiliza la reproducción como medio para fomentar el inicio y la sustentación de sus individuos. En primera instancia vamos a hablar de los agnatos, y los agnatos vienen a ser pues una especie de similar a los peces, ya son organismos que viven en el agua, pero estos tienen una fecundación externa, no poseen órganos genitales ni masculinos ni el macho ni la hembra, así que la fecundación, como la mayoría de los peces, se va a dar en parte externa. El macho deposita el espermatozoide en el agua y la hembra también en el agua. La unión de estas va a ser gracias a los mares y a los ríos, y en los cuales va a producir un ciclo que se llama en el proceso de reproducción. Así también, si hablamos de los condrictios, recuerda, los condrictios vienen a ser peces cartilaginosos, ¿ya? Estas tampoco, bueno, y esta sí tiene una fecundación interna, no necesariamente es un pene, pero es una estructura similar a ella, y las hembras obviamente tienen un órgano copulador. La fecundación de estos se van a dar en algunos casos de manera ovípara, o también se va a constituir de manera vivípara, ¿ya? Como por ejemplo, algunos tiburones son vivíparos, están de modo interno donde hay dos o tres individuos y van a nacer ya vivos en el interior. Entonces, la conexión de estos, también en algunos casos se habla del pez martillo, por ejemplo, como organismo muy especial. Si hablamos de los peces, recordemos entonces, los peces tienen una reproducción externa, la mayoría de ellos, en los cuales vas a tener pues la hembra y el macho depositan lo que viene a ser las células reproductoras en el agua, y el agua es la que va a permitir el desarrollo de las mismas y la formación de un nuevo individuo. La mayoría de estas va a tener similitud en la composición, y sobre todo vamos a hablar de las características fundamentales de estas que van a ser vinculadas a lo que son el vínculo externo. Ahora, caso especial es el caballito de mar. Generalmente el macho es el que lleva, en pocas palabras, el proceso de reproducción, pero no tiene una conexión establecida. El macho solamente es como un cuidador, y el saco vitelino es el que va a proporcionar los nutrientes de la misma. En los anfibios, recordemos que también es una reproducción externa, ¿ya? Excepto algunas salamandras, pero la mayoría de estas salamandras es externa, tienen solamente una cloaca, tanto el macho y la hembra. Entonces, la reproducción de estas es gracias a la ayuda de los pies, que va a ser generado para que pueda introducirse o plegarse la flotación de las cloacas. Así también las ranas también van a tener una fecundación externa, no hay una, en pocas, introducción de gametos, y lo que se hace es pues que al frotar las cloacas se da una fecundación. ¿Y los huevos quiénes los cuidan? Bueno, los cuidan las madres, ¿no? Los llevan en el... Pero las cecilias, por ejemplo, las cecilias, ahí como ven en la imagen, estas cecilias sí tienen una fecundación interna, ¿ya? Hay una fecundación interna donde el macho va a depositar los espermatozoides dentro de, y va a determinar a un tiempo determinado donde la hembra va a proteger ese huevo. Y cuando hablamos de los lepidosauros, o hablamos ya pues de los reptiles propiamente dicho, como los quelonios, ya hablaremos de los lagartos, de los caimanes, hablaremos incluso de lo que es las tortugas. Tienen una reproducción externa, es ovípara, y el periodo de desarrollo de estas va a tener un largo proceso, y recordemos que la profundidad en la cual entierran los huevos va a determinar el sexo de estas mismas. No lo olvides, la reproducción de estas obviamente también va a ser de modo interno. Ojo,
hay una reproducción, hay un proceso de copulación en los cuales se va a dar la producción de los huevos. Ahora, estos huevos, recuerda, son vivíparos. En algunos casos, como algunas serpientes son vivíparas, ¿no? No son ovíparas, son vivíparas. ¿Esto qué me refiero? De que algunas serpientes pueden tener bebés ya vivos en la expulsión y el huevo se puede desarrollar de manera interna, o también conocida como la reproducción ovovivípara. Entonces, si tenemos ahí la reproducción, por ejemplo, de lo que viene a ser los machos, ¿no? Ahora, en las aves, si hablamos de las aves ya conocemos, es una reproducción interna, hay un pequeño folículo que va a pertenecer al macho que va a ser vinculado a la cloaca, tiene dos testículos, tiene un conducto espermático, hay una vesícula seminal y obviamente una cloaca, que es la cloaca la que va a permitir el proceso de desarrollo. En las hembras también vamos a tener un óvulo, un infundio, un magnum, el istmo, el útero y obviamente una vagina y una cloaca. La cloaca es el órgano copulador. Las aves, mediante las cloacas, van a determinar el proceso de reproducción para que puedan darse la característica de lo cual se va a dar la formación de un nuevo individuo en forma de huevo. Este huevo fecundado va a cumplir un proceso de incubación de modo externo, la cual pues por lo general es de ambos progenitores. Tanto el macho y la hembra cumplen la función de incubación para un periodo hasta darse la eclosión de la misma. En mamíferos ya es muy conocido, los mamíferos tienen una fecundación interna, donde el espermatozoide con un óvulo van a dar una fecundación para dar el punto de nuevo individuo. Pero recordemos en este punto que vamos a tener vivíparos característicos de marsupio, vivíparos placentarios y obviamente los ovovivíparos también, como por ejemplo hablaríamos de lo que son el equidna, ¿verdad? En este caso, si hablamos por ejemplo de los leones, es una fecundación interna, hay una múltiple fecundación dentro de las cuales se va a crear hasta 2, 3 individuos. Ahora, si hablamos de los equidnas son ovíparas, ¿ya? Van a generar un huevo, pero ese huevo se le conoce como mamífero porque ese huevo al eclosionar va a requerir de lo que viene a ser la madre para obtener su alimento. Si hablamos, por ejemplo, de los marsupiales, recordemos que hay una placenta incipiente y esa placenta incipiente va a generar a que el nuevo individuo salga a la intemperie de manera inmadura, como por ejemplo del canguro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El feto no está desarrollado, así es que se deposita en el marsupio y en el marsupio se va a dar una conexión de este nuevo individuo para poder desarrollarse y obtener los alimentos necesarios de la misma. No lo olvides. Muy bien, muchachos, espero les haya servido. Hasta la próxima.